mucho con ese poco tiempo. Entonces, en ese material que les compartí en Classroom, aparece allí digamos, una definición de la aceleración. Hasta ahora veníamos charlando acerca de gráficos cartesianos que los utilizábamos para la descripción cinemática del movimiento de los cuerpos. Y habíamos visto que, bueno, nada, había gráficos de posición-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración-tiempo. Hola, profe. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Solo que los que nosotros habíamos iniciado a ver eran movimientos en una trayectoria recta, ¿sí? Y siempre con la misma velocidad. Entonces, allí habíamos hecho digamos, una serie de gráficos que nos permitían decir algo sobre si era un móvil, si se encontraban, si iban al alcance, qué relación tenía la pendiente con la velocidad. Bueno, todas esas cosas después las íbamos a desarrollar. Hola, Lucas. La íbamos a avanzar un poco más con el gráfico de aceleración, que fue el último que nos quedó. Después de esa clase le subí un material sobre qué es la aceleración. En ese sentido, dijimos, la aceleración es un parámetro que nos da idea de qué tan rápido cambia la velocidad de un cuerpo. Entonces, la aceleración es la razón de cambio de la velocidad conforme transcurre el tiempo. Y hasta ahí no es difícil de entender, ¿no? Digamos, la velocidad me permite a mí saber qué tan rápido cambia de posición un cuerpo. ¿Sí? Hoy está acá, dentro de 2 minutos está en otro lado, dentro de 2 minutos está en otro lado. Bueno, eso está, como se dice, descrito por la velocidad. Hola, Fernando. Mientras que la aceleración lo que me dice es qué tan rápido cambia la velocidad. Entonces, en el segundo 1 está a 20 km por hora, en el segundo 2 está a 30 km por hora, en el segundo 3 está a 40, así, ¿no? Entonces, lo que marca el velocímetro en función de lo que marca el reloj. La relación entre esas cosas define la aceleración. Y de eso era ese material que le subí. Allí aparecían como cosa destacada, además de esta definición, el tema de la unidad. Y esa unidad era una unidad que refería ¿cómo se dice? A la relación entre la velocidad, ¿sí? O sea, distancia y tiempo, en relación o en proporción al tiempo que transcurre. Entonces aparecía 2 veces el tiempo. Eso, ¿lo vieron en el video ese? ¿Dónde está la tiza? Sí, el de metros por segundo cuadrado. Exactamente, metro por segundo cuadrado, que es una complicación porque no es una unidad, digamos, que tenga el mismo sentido que las unidades de distancia elevadas al cuadrado. ¿Para qué cambio de cámara? Bueno, entonces, ahí está la otra cámara, sí. Entonces, bueno, decía, si vos tenés, no sé, un objeto que acá voy a medir el tiempo, en minutos, y de este otro lado voy a poner la velocidad que tiene en kilómetros por hora. Entonces, me fijo ¿cómo se dice? El minutero del reloj, y me fijo el velocímetro del auto. Entonces dice, en el minuto 0 la velocidad estaba detenido el auto. En el primer minuto viaja a una velocidad de 20 kilómetros por hora. En el siguiente minuto viaja a una velocidad de 50 kilómetros por hora. En el otro minuto viaja a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Entonces dice, bueno, ¿cuál es la aceleración? Dice, ¿cuánto cambia por unidad de tiempo? El cambio acá fue 20, la aceleración en este primer tramo va a ser la aceleración 1. El tramo pasa de 0 a 20, de 0 a 1 en un minuto. En un minuto. Entonces va a ser 20 kilómetros por hora por minuto. Y esa es esa unidad que me dice la aceleración.
Ahí no lo ven, cambio el cochito para allá. 20 kilómetros por hora en un minuto. Esa es la aceleración en este paso. En este otro punto, la aceleración es un cachito mayor. ¿Cuánto es la aceleración? Bueno, 30, porque pasó de 20 a 50 a 30 kilómetros por hora de diferencia, en un minuto, de 1 a 2. O sea, la aceleración en este segundo tramo es de 30 kilómetros por hora por minuto. ¿Sí? Bueno, nada, 30 kilómetros por hora por minuto. Entonces, eso me da idea de que en este segundo minuto, el ritmo en que creció la velocidad es mayor que en el primero. De eso se trata la aceleración, de decirte qué tan rápido cambia la velocidad. Acá es más acelerado que allá. ¿Está? Ahora, ¿cómo hice esta cuenta? Bueno, en el video anterior encontraban esta descripción explícita de cómo lo pensamos. ¿Y cómo lo pensamos? Al valor mayor le resté, a los 50 le resté 20, de ahí saqué el 30. ¿Está bien? Si quiero saber cuál es la aceleración en este cambio temporal, entre el segundo 2 y el segundo 3, la cuenta que voy a hacer es 80 menos 50. De ahí sale 30 que varió esa. Entonces habíamos dicho en forma general, como una definición general, que la aceleración la podía calcular haciendo a la velocidad última, la velocidad que llamamos final, restarle la velocidad inicial y a eso dividirlo por la variación de tiempo, que responde a la misma relación, al tiempo último, le resto el tiempo del inicio. De ahí surgía esa fórmula, digamos, esa expresión que viene a sintetizar el razonamiento que hicimos recién. Entre esto y esto hay 30 diferencias. Así como hiciste la cuenta. A 50 le resté 20. ¿Está bien? Entonces, en forma general, al último le resto el anterior. Fíjate para el primero. El último es 20, el anterior 0. ¿Cuánto te da la diferencia? 20. Podría calcular la aceleración entre el minuto 1 y el minuto 3. Entonces sería 80 menos 20, ¿sí? 80 menos 20, eso es 60, dividido la variación de tiempo, 3 menos 1, 2. Así que la aceleración entre el minuto 1 y el minuto 3 te va a dar 60 dividido 2, 30 kilómetros. ¿Está? ¿Casaste más o menos cómo es? Eso en relación a cómo se define. Cuando nosotros pasamos a ver cuáles son las unidades, estas unidades son de uso frecuente para nosotros. Kilómetro por hora para la velocidad y el tiempo en minuto. Ni un problema. El problema se da cuando yo, en vez de poner acá kilómetros por hora, ¿sí?, pongo metros por segundo y el tiempo lo mido en segundos. Si yo hago esto, del tiempo medirlo en segundos y la velocidad en metros por segundo, pues no va a cambiar el número, ¿sí?, porque el razonamiento de cómo obtuvimos el número sigue siendo el mismo, pero sí cambian las unidades. Acá me va a quedar metros por segundo, ¿sí?, como unidad para la velocidad, dividido segundo como unidad para el tiempo. Y eso es lo que decía recién Macarena. A esa unidad, metro por segundo, se lo simplifica diciendo que la aceleración es tantos metros segundo cuadrado. ¿De dónde el segundo cuadrado? De segundo dividido segundo. Te da 2 veces el segundo dividiendo, ¿sí? Por eso aparece el segundo cuadrado. Pero no tiene nada que ver con 2 dimensiones ni nada de eso, que sería para unidades de longitud. Así un metro cuadrado ya refiere al área del pizarrón. Metro cúbico, no sé, una bolsa con arena. ¿Está? Entonces acá el segundo cuadrado no tiene nada que ver con esa interpretación vinculada a las dimensiones, sino que lo que significa es una forma simplificada de escribir esto, metro por segundo por cada segundo. Eso significa. Bueno, más o menos por ahí habíamos terminado en el video anterior, por eso acá fui así ligero. Pero dentro de esas cosas decíamos, bueno, por eso es común que uno encuentre en los libros, qué sé yo, una referencia diciendo
que los objetos, los cuerpos, es decir, caen, ¿sí? Caen por acción de la fuerza de gravedad terrestre, o sea, un campo gravitatorio que actúa sobre la partícula y lo empuja hacia sí mismo, pero que esa acción genera un cambio de velocidad, un ritmo de cambio de velocidad que se conoce como aceleración de la gravedad y se representa con la letra G. Esa aceleración de la gravedad, en el libro por ahí te va a decir 9,8 metros segundo cuadrado. Entonces, esta interpretación de qué significa esta unidad, bueno, es esto que decíamos acá. Significa que en un plazo de un segundo, el cambio de velocidad que va a tener un objeto que cae es de 9,8 metros por segundo. Como el número ese es así, medio, digamos, para hacer las cuentas tenés que agarrar una calculadora. Yo, para hacer las cuentas así como rápido, mentalmente, utilizo una aproximación de G diciendo que vale 10 metros segundo cuadrado. Esa sería como el valor de la aceleración que provoca sobre los objetos en la, ¿cómo se dice? En la proximidad de la superficie terrestre. Los objetos van a tener esta aceleración, van a tender a cambiar su velocidad con este ritmo, que es bastante. Si nosotros ahora esto lo expresamos como una tablita, como la tablita, ¿cuál va a ser la velocidad? A medida que el tiempo lo voy a evaluar en segundos, la velocidad la voy a poner en metros por segundo, y después acá le voy a cambiar y también, si se ve, sí. Después le voy a poner también en kilómetros por hora, para que sea nuestra unidad de referencia, ¿no? De la que tenemos más claridad, ¿no? La podemos dimensionar mejor. Si yo digo voy a 5 kilómetros por hora, bueno, imagino que voy caminando ligero. Si digo voy a 100 kilómetros por hora, bueno, ya sé que caminando yo no voy a ir, como esos ejercicios que habíamos hecho con el caracol, el avión, y qué sé yo. Nosotros podemos dimensionar la velocidad si la expresamos en unidades que sean comunes para nosotros. Entonces, bueno, el tiempo lo voy a poner en segundos, 1 segundo, 2 segundos, 3, 4, 5 segundos. Dice, ¿cuál va a ser la velocidad que va a tener un cuerpo que cae durante 1 segundo? Es un montón, ¿eh? 1 segundo para caer. ¿Sí? Es todo ese tiempo. Todo ese tiempo te pegás un recontrapalo, caes de re alto. ¿Sí? Así que una caída de 4 o 5 segundos, 4 segundos ya es bastante, es una caída bien alto, tarda un montón, me parece un montón para esta aceleración. Entonces, en 1 segundo va a ir a 10 metros por segundo. En el siguiente segundo, ¿a cuánto? Ahí les muestro. ¿A 20? A 20. Así, ¿qué tal, Nahuel? Que no te saludé. A 20. Y en el siguiente segundo, como el incremento es 10, esto es lo que me dice que tanto cambia la velocidad, y me dice, por cada segundo aumenta 10 metros por segundo. Así que en el siguiente va a ir a 30 y en el siguiente va a ir a 40. No parece ser tan, ¿cómo se dice? Difícil entender qué representa esto en la tabla. ¿Sí? Por cada segundo que transcurre, aumenta 10 metros por segundo. Si eso lo quiero expresar en kilómetros por hora, bueno, hay que hacer una conversión como una regla de 3 simple, que te dice, ¿cuántos metros tiene el kilómetro? 1000. ¿Cuántos segundos tiene la hora? 3600. Bueno, de esa combinación del 3600 y el 1000 y la regla esta de 3 simple, aparece un factor de conversión entre estas unidades. También lo podés poner en Google mientras yo te estoy diciendo todo esto. Vos ponés cuántos son 10 metros por segundo en kilómetros por hora y listo, te lo escribe, ¿no? Si tenés internet. Si no tenés internet, nada, hay un lápiz a mano. Para pasarlo de acá para allá se multiplica por 3,6. Si vos lo querés pasar de metros por segundo a kilómetros por hora, lo multiplicás por 3,6. Entonces, este te va a dar 36 kilómetros por hora,
Los 20 de esto te va a dar, bueno, nada, 36 por 2 es 72 kilómetros por hora. Los 30, ¿se entiende cómo es? Este número lo multiplicás por 3,6 y te va a dar la transformación en kilómetros por hora. El otro nos va a dar 108, no sé cuánto da. Habría que hacer la cuenta con ¿cómo se dice? Con la calculadorita y va a andar mejor. Y el otro te va a dar 144 kilómetros por hora. Esto lo estoy haciendo así, mirando la tabla mientras charlo con ustedes. Y como no sé las tablas siquiera, deberían revisar y no confiar en lo que les digo. Ahora, si querés pasarlo de kilómetros por hora a metros por segundo, tenés que hacer la operación inversa. Si allá multiplicaste, para venir en esta dirección, lo vas a tener que dividir por 3,6. Esto que les digo es una, ¿cómo se dice? Manera de hacer el pasaje rápido entre las dos unidades. Entre las unidades de velocidad de kilómetro por hora, que es la que nosotros dominamos. Digo, no sé si dominamos, es la que dimensionamos. ¿Sí? Yo puedo decirte si este valor se corresponde con un objeto, más o menos. Y la otra, metros por segundo, que no es tan habitual, pero que son las unidades de referencia del sistema de medidas, ¿no? Esos son el metro y el segundo, son unidades de referencia. Bueno, hasta ahí está más o menos. Vengo hablando muy ligero, ¿no? Sí, sí, profe, te entiendo. Bueno. El resto de agentis, ¿comprendeu? Sí, profe, vamos, vamos. Bueno, vamos. Entonces, ahora bien, ya sabemos qué es la aceleración y en particular de las aceleraciones nos interesa la aceleración en que si yo me tropiezo se acelera mi cuerpo. Fíjate que si cae durante un segundo, una caída de un segundo, te pegas un palo contra el suelo de 36 kilómetros por hora. ¿Sí? Eso es el doble de la velocidad con la que va a andar tu bicicleta. O sea, vos te caes durante un segundo y te rompe todos los huesos. Otro día vamos a ver por qué si te caes de la bicicleta eventualmente no te rompe todos los huesos. Pero una caída de un segundo es una caída de una altura importante, ¿sí? Para nuestro cuerpo, 2 veces y media nuestra altura. Entonces, o 3. Y entonces te pegas un palo grande. Y si cayeras durante 2 segundos contra el suelo, así, sin nada que te detenga un cachito antes de pegártela, a 72 kilómetros por hora. ¿Sí? Te sacás del fémur por el hombro. Es un golpe muy grande para nuestro cuerpo. No estamos muy cancheros de soportar esas caídas, digamos, ¿no? A esa velocidad de impacto. ¿Sí? Es una velocidad que puede ser mortal para nosotros. Bueno, esto que estamos charlando nos lleva a la siguiente cuestión. Si yo salto de una altura, ponerle que esta altura sea 5 metros. Entonces, si salto de 5 metros, la tabla predice que voy a llegar al suelo a 36 kilómetros por hora. Bueno, siempre va a pasar así y te dirían, si la fuerza de gravedad es la misma, ¿sí? Entonces la aceleración que provoca es la misma y siempre voy a llegar así. Pero ¿qué pasa? Eso es medio del libro, ¿no? La verdad es que nosotros sabemos que pasan cosas en la realidad y que si esa persona hubiese caído durante 4 segundos con un paracaídas abierto, no iba a llegar al suelo a 144 kilómetros por hora. Con lo cual empezamos a trabajar un tema que es la caída libre de los cuerpos y que trae estas dimensiones de análisis. Por un lado, lo que predice el modelo teórico, y por otro lado, las condiciones de la realidad que modifican o pueden modificar ese modelo teórico. Profe, ¿esto tiene que ver con un movimiento rectilíneo uniforme? ¿Puede ser algo así o me estoy equivocando? Sí, no, tenés razón. En realidad, todos los movimientos que nosotros veníamos analizando eran movimientos rectilíneos uniformes. Este tiene una contradicción en la, ¿cómo se dice? En la forma de que está expresado. Mira, ya tiene una contradicción
en la definición. Este es variado, Nau. Claro, es eso. Mirá cómo se llama para vosotros. Esto se llama movimiento porque se mueve, efectivamente, ¿no? Cambia de posición conforme transcurre el tiempo. Movimiento. Rectilíneo porque la trayectoria en la que cae es una línea recta. Y acá está la inconsistencia, digamos, de las palabras que se siguen. ¿Sí? Es como las antípodas, uno frío y el otro caliente y están sintetizando la misma idea. Bueno, es difícil de entender y por eso nos hacemos estos problemas, digamos, estas confusiones de interpretación. Lo que sigue dice, uniformemente variado. De ahí aparece este MRV. Pero fíjate que acá ¿es uniforme o es variado? ¿No? Son como cosas diferentes. ¿No? O sea, a la escuela vas uniformado, ¿qué significa? Que vas todo con el mismo guardapolvo. ¿Sí? A la escuela van con prendas variadas, ¿qué significa? Que cada uno se pone la pincha que le parezca. Entonces, ¿qué sentido tiene este uniformemente variado? ¿Sí? Bueno, entonces, es una definición, digamos, problemática desde lo lingüístico. Tiene ahí sus inconsistencias, pero es como se conoce en la jerga. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué es lo que tiene uniforme? Tiene uniforme la aceleración. Siempre la aceleración va a ser, en esta tabla, la aceleración es 10. No tiene variaciones de velocidades diferentes en periodos de tiempos iguales. ¿Sí? Pasa un segundo, varía 10. Eso. No importa si pasa este segundo, varía 10. Si pasa este segundo, varía 10. Entonces, dice, es uniforme en el sentido de que en cualquier momento que vos los estudies, ¿sí? Siempre para una unidad de temporal va a tener la misma variación de velocidad. Por eso significa uniforme. ¿Y qué significa variado? Significa que su velocidad va cambiando. ¿Sí? Así que es uniforme la aceleración y por tanto varía su velocidad. De ahí aparece esta denominación, ya te digo, poco feliz y tan, ¿cómo se dice? Repetida en la enseñanza de la física, ¿viste? Una cosa. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y en realidad, de los movimientos rectilíneos uniformemente variados, el más conocido es la caída libre. ¿Sí? Que sería no sé, esto, suelto la tiza, cae. Y acá, como la cámara tiene su resolución, no sé, limitada, más que la cámara, la transmisión, ¿viste? La cámara está transmitiendo a la computadora y la computadora a vos. Entonces, cuando vos ves ahí, ¿viste? ¿Viste que no se ven separadas mucho las imágenes de la tiza? No sé si lo alcanzás a ver. Parecería que es como un chorrito, ¿viste? Cae así, como que deja una traza de imágenes en la retina, ¿eh? ¿Viste? O por ahí yo, que no sé cómo lo ven ustedes, yo lo veo en la computadora así, medio como una traza. Y eso nos lleva a una de las primeras observaciones. La primera observación, digamos, el primer estudio sobre esto, que yo sepa, ¿no? Digamos, del mundo occidental y cristiano, es un trabajo de alrededor, ¿sí? Ponele 1450 de Leonardo da Vinci. Entonces, Leonardo tenía una colección de trabajos muy, no incoherente, pero sí discontinua, ¿no? Tenía una, una diversidad de elementos que lo convocaban, ¿sí? Una diversidad de elementos que le llamaban la atención. Entonces el tipo iba escribiendo en un cuaderno todas las cosas que le venían a la cabeza, ¿viste? No sé si un cuaderno, una hoja, no sé. Te diría, si hubiese boletos de colectivo, atrás los boletos de los colectivos. El tipo iba escribiendo las cosas que se le ocurrían donde estaba. Para que miro la cámara así. Bueno, y va escribiendo, ¿viste? En un cuadernito, ponele,
las ideas que se le ocurren. Y las ideas que se le ocurren eran de las más diversas. Entonces, de a rato en ese cuaderno hay toda una matriz de dibujos de cómo sería, no sé, un damero para el piso. ¿Sí? ¿Cuáles serían las formas de si hiciese el piso con rombos, cómo quedaría? Si hiciera el piso con triángulos, con, no sé, hexágonos, ¿no? Se podría completar todo el piso con hexágonos. Entonces, el tipo vos lo ve y hace diseño de hexágonos. Página siguiente tiene una máquina voladora, qué sé yo, era un cachivache. A ver si hay acá en internet, tiene que haber. Aprovechando que tenemos eso. Leonardo DiCaprio, me parece. Leonardo da Vinci. Y le pongo imágenes de Leonardo da Vinci. Ah, pero acá están, hay como imágenes de Leonardo, no del código. Hay imágenes de anatomía de Leonardo, un autorretrato, acá hay unas máquinas de volar. A ver, para ver si les puedo compartir. Compartir. Sí. Mira. ¿Ves acá? Esto es una máquina de volar. A ver qué abre. Yo ni lo vi, a ver si le abre cualquier cosa. Estos, ¿ves? Estos diseños. Entonces, el tipo escribía así. Acá arriba tiene escrito cosas, dice que escribía con un espejo. Entonces, como que está escrito al revés, con las letras invertidas. Tenía códigos para escribir. Y esto es como unos ensayos, más vale de ingeniería, cómo sería la articulación de un ala, ¿sí? Copia el modelo del ala de un ave. Entonces, acá hay como algunos detalles de los mecanismos, y eso lo va haciendo, ¿cómo se dice? A ver cómo vuelvo para atrás. Ah, quiero cerrar esto, no puedo. De arriba me dice que estoy compartiendo algo. Quiero volver para atrás y no puedo volver. Siempre me va a cargar la misma página. Bueno, ahí está el tema del para qué. Mirá, acá hay otro tema. Acá, si ven, hay un dibujito de un cristianito, ¿ves ahí? O sea, esto es una mega ballesta que se traslada con ruedas, que tiene acá un sistema de tornillo, esto que ven acá, es un sistema de tornillo, que vos le das vuelta y lleva tensa las cuerdas.